Buenas, buenas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de No Fue Magia. ¿Cómo andás, Nat? Bien, manija Muy de contenta. mundial, manija de mundial, muy contenta. ¿Vos? Bien, yo estoy remanija ya. No de más. Honestamente no sé cómo estoy viva hoy, pero muy, muy contenta. Estamos en un nuevo programa de No Fue Magia, el programa que hacemos desde la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes y que lo hacemos en conjunto con UNQ TV y UNQ Radio. ¿Cómo lo viviste ayer? Quiero saber. Muy nerviosa. Estuve acá en el aula magna, estuve bien. con gente de la UNQ. Sí. Me enojé con algunos que gritaban un montón y era como, pará, loco. Dejá de gritar. Para un dejá de poquito, gritar. manija. Pero, no, muy contenta y después me fui al centro de Bernal a festejar. ¿Vos? Me parece muy bien. Yo lo viví sola en mi casa porque me pongo muy nerviosa, Ah. así que escuchaba los gritos de los vecinos y ya cuando hubo demasiados gritos ahí me puse contenta. ¿Pero no y lo me viste? animé. No, lo vi después. Vi ¿Qué los goles hiciste? después, una tarta. Bueno. No, está bien, claro, el espíritu Bueno. mundialista de Nadia es No, una tengo locura. espíritu mundialista, pero me pongo muy nerviosa. Entonces la paso mal, no miro nada y miro después. Bueno, está bien, cada uno como Exacto. quiere. Hoy vamos a estar hablando mucho de fútbol, del Mundial. Vamos a tener una invitada que queremos mucho, que va a estar participando en Matecito y Ping-Pong. ¿Arrancamos con el picadito de noticias? Por Porque favor. Tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo, hay que saber un montón de cosas. Hablando de Mundial justamente, vos sabés Sí. que es el último Mundial de muchos de los grandes jugadores. No me lo digas. Hablamos de Messi, ahí los estamos viendo, hablamos de Modric, hablamos de Ronaldo, hablamos de Neymar, un montón. Ochoa, bueno, no, y era el de Alemania que es, bueno, aquí No, no nos importa, Alemania no nos importa. No nos importa. La pregunta es, ¿cómo se cuelgan los botines, no? ¿Qué pasa en los jugadores cuando estuvieron toda la vida dedicándose a esto y de repente a los 30, 40 años, che, me tengo que jubilar? ¿me Aparte entendés? te jubilás joven técnicamente, pero bueno, qué sé yo. Exactamente, se jubilan jóvenes, a diferencia del resto de la sociedad que se jubila a los 70, 80 años. Con suerte, ¿no? ahora Con vamos suerte. viendo. Quienes se dedican a este deporte, hay gente que una vez que termina su carrera deportiva, vamos a Sí. decirlo así, buscan en el mundo del deporte seguir, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, Mascherano, que fue DT del Inter Miami hasta hace muy poco. Sí. Hay gente que aprovecha la tecnología, como es el caso del Kun Agüero, ¿no? Que Claro. es streamer, que ahora es comentarista en ESPN y un montón de laburos más. Y hay otros que se dedican ¿A a qué? otra cosa, ¿no? ¿A qué? O sea, digamos, vamos a ampliar un poco a lo que es el mundo del deporte en general. Sí. La Peque Pareto, ¿la tenés? Sí. Sí, la sigo en redes, sigo sus recetas, sigo las cosas que hace de gimnasia, la amo a la Peque Pareto. Bueno, la Peque Pareto terminó su carrera y aparte es médica, claro. estudió traumatología y es médica hoy en día, es kinesióloga. Y hablé con todo eso, con toda esta info en la cabeza, con Juana Brady, ella es psicóloga Sí. del deporte, y lo que ella me decía es, bueno, ahí ahora empieza a haber una lógica de empezar a hablar de la preparación del deportista desde el inicio que arrancan su Claro. carrera, para pensar en ese momento en que se van a retirar, que no sea, bueno, che, en 6 meses me retiro, ¿qué hago? ¿no? Claro. Pensar qué otros hobbies les interesan, pensar que el deporte, es el fútbol puntualmente, como estamos hablando ahora, es solo un deporte, solo un trabajo, y Sí. después tenés tu vida como cualquier otro trabajador, para que no sea tan tajante ese corte, claro. ¿no? Exacto. Parte de lo que ella me decía es, bueno, busca muchas veces tener esa dopamina que tiene la exigencia de la competencia, y en los laburos comunes eso no figura, no aparece, no nos exactamente, pasa, no nos pasa. Exactamente. Entonces lo que decía es como, bueno, empezar a encontrar un equilibrio ahí entre fútbol, deporte y la vida misma. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Seguimos con el Mundial y sacando todos los jugadores de la escaloneta que los queremos a todos, tenemos otro jugador preferido por todos y todas, que es Erling Haaland, el principal jugador de Noruega, que es un fenómeno en las redes, lo que me cae muy bien. Cada día que avanzó el Mundial me cayó cada vez mejor. Este muchacho es un jugador noruego que la rompe en la cancha y en las redes también. Tiene su propio canal de YouTube que tiene más de 2 millones de seguidores, sube videos todo el tiempo haciendo un montón de cosas. Es un tipo que mide 1,94, yo mido 1,5 metros, 1,94 me parece la gran muralla china, básicamente. A mí me re gusta, ¿eh? 1,94 me queda 1,94 es un tipazo. Y tiene nada más que 25 años. Y ayudó a que su país, Noruega, llegue a clasificar, que no lo hacía desde 1998. Así que es un gran logro, por eso en Noruega lo quieren mucho. Como es tan joven también, hace cosas muy graciosas en redes.
y se ríe mucho de él mismo. Una cosa que vamos a ver es una interacción que tuvo con Vinicius en redes también, que alguien subió una comparación con la película, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde están las rubias? Y hubo ahí una interacción muy graciosa y ahora lo vamos a ver acá atrás. A ver si se escucha. Generando con IA la cara de Haaland y la de Vinicius. Y abajo se ve el comentario. Fíjate que abajo Haaland dice, le dice a Vinicius, tenemos que recrear esto, y Vinicius por supuesto se ríe, así que estamos esperando el video de Haaland y Vinicius. Hubiese estado muy bueno si no fuese porque Noruega sacó a Brasil y fue como, bueno, ya se terminó el video. Bueno, Uy, claro, qué pena, ¿cuánto le sienta? Bueno, y también ahí fue protagonista de un montón de memes y videos generados con IA. Uno quizá el que más nos hizo reír y que más circuló fue cuando se asusta de sí mismo. No sé si lo recuerdan, lo tenemos por acá. A ver, que está comiendo. Esto está generado con Esto IA. está generado por IA, con IA por supuesto. Pero cuando se asusta de sí mismo, más allá de que esté generado por IA, Haaland es algo que podría hacer perfectamente, creo. Sí, claro. Claro. Y también se rió de eso y lo compartió mucho. Así que nada, veremos qué más aparece en redes de Haaland, en su canal de YouTube y en sus redes sociales también, como para seguir divirtiéndonos con él. ¿Sabés que en su canal de YouTube tiene un video que a mí me gusta mucho, que es que él se disfraza de Papá Noel y entra a las casas de fanáticos siendo Papá Noel y de repente dice, che, soy Haaland. Che, soy Haaland, claro. Bueno. Es como que acá entre Messi te diga, che, soy Messi. Che, soy Messi, claro. Te das cuenta porque va a decir espectacular, pero... Espectacular. Si no, Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, nada, salimos un poco de fútbol, Dale. nos vamos a meter en otros temas de ciencia, de salud y todas esas cosas que también nos gustan tocar en No Fue Magia. Y vamos a hablar de un estudio que se publicó hace poco en la provincia. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estás diciendo? En la prestigiosa revista The Lancet, un estudio que llevaron adelante investigadores chinos, que plantean que para 2036 80 millones de mujeres van a padecer infertilidad. ¿Sí? Okay. Es un estudio que habla de mujeres entre 35 y 49 años y que muestra cómo la infertilidad fue en aumento desde 1990 hasta 2023, que es el año en que cierra el corte que hacen en este estudio. Para 2023 había 53,6 millones de mujeres que padecían infertilidad. Ellos proyectan que para 2036 el número ascenderá a 80 millones, ¿sí? Okay. Lo cual es bastante. ¿A qué se debe, a qué le atribuyen este aumento de la infertilidad? Bueno, principalmente al retraso de la maternidad. Viste que hoy en día muchas mujeres decidimos ser madres mucho más grandes, ¿no? Y lo que plantean es, bueno, está buenísimo esto porque han crecido un montón de las oportunidades y demás, pero al mismo tiempo hay una cuestión biológica que es la reducción de la reserva ovárica, es decir, claro, esos óvulos de calidad que tenemos las mujeres para poder decidir ser madres. ¿Bien? Esto por un lado, por otro lado se deteriora la calidad de óvulos y al mismo tiempo dicen, bueno, esto también asciende porque hay un mayor registro de la infertilidad, ¿no? Entiendo. Hay más mujeres que deciden en todos los países, este estudio abarca datos de 204 países, que deciden averiguar cómo está la cuestión de la fertilidad, si son más infértiles, menos infértiles, menos fértiles, menos fértiles, poder detectarlo a tiempo para saber cómo avanzar y demás. Así que, bueno, es un estudio que nos advierte de eso y nos alienta también, alienta a los países a generar políticas que puedan, primero, generar un diagnóstico temprano para poder acceder rápidamente a tratamientos y segundo, que esos tratamientos puedan ser factibles, ¿no? Que no puedan acceder solo aquellos que los quieren pagar, pueden pagar, sino el resto de la población. Exacto. ¿Vamos con la última? Vamos con la última y si están comiendo algo en casa, dejen la comida aparte porque viene un poquito de asco. ¿Por qué el emoji de caca tiene esa forma? Ay, no sé, pero es re tierno. ¿Nunca te lo preguntaste? Es un conito de helado. Claro, pero nadie hace caca así. ¿Por qué el emoji de caca? No sé, nadie tiene no sabes. Esa forma como de conito, ¿sí? Bueno, esto es algo que también los científicos se preguntaron y hay una respuesta desde la física, ¿ok? Viene la física a resolver este interrogante. Porque un estudio que se realizó en Países Bajos estudiaron las deposiciones de unos gusanos que se llaman arenícola marina y lo que dicen los científicos es que ciertos materiales blandos
no vamos a poner el ejemplo, pero bueno, vamos a referirnos a ciertos materiales blandos, obedecen una regla mecánica muy, muy, muy precisa que cuando salen por un orificio pequeño, ¿sí? O sea, Sí. siguen una regla mecánica muy precisa y desarrollaron una teoría que se llama teoría del enrollamiento elástico y en particular la llevaron adelante con estos gusanos que hacen caca de esa forma, hacen emoji de caca cada vez que hacen caca, básicamente, porque cuando, a diferencia de nosotros, ellos van en contra de la gravedad. Es como que hacen para arriba. Ah, mira qué bárbaro. Entonces, claro, Mira qué te bien. sacan la formita esa como de ladito. Como que no hay que estar cerca del gusano en el momento que hace ¡plá! No. Es chiquitito igual, capaz se te pasa por al lado. Entonces, ¿por qué queda así? Bueno, por la caca de estos gusanitos de arenícola marina y la teoría se llama de enrollamiento elástico. Es una nota muy linda que salió publicada en la agencia de noticias que la escribió nuestra colega Jimena Pérez, que da muchos más detalles de esto, así que les recomiendo que vayan a la página de la agencia y la lean porque es muy, muy interesante y muy graciosa para compartir con amigos también. Bien, bueno. Aparte es muy tierno el emoji de la caca. Se usa para muchos momentos. Es tiernísimo, pero uno no hace... No es real para nosotros. No es real para nosotros. No, total. No es real para nosotros. Bueno, Bueno, nosotros no. vamos con la gravedad. Vamos a pasar, porque estamos corriendo con el tiempo, vamos Sí. a pasar a la siguiente etapa. A la siguiente columna. Vas a hablar de frenología. De frenología. Viniendo a hablar de caca, frenología me suena a otra cosa. No va por ahí. No tiene que ver con caca. Bueno, me quedo más pero tranquila. tiene que ver con la cabeza, con nuestra cabeza, con nuestro cerebro. Ok. ¿Nunca te preguntaste qué hay en la cabeza de Messi cuando piensa las jugadas? En la cabeza de Scaloni. En la cabeza de Scaloni, en la cabeza, no sé, de Lautaro Martínez. Bueno, en la cabeza de Lautaro Martínez, por suerte, una pelota. Importantísimo. Importantísimo. Bueno, la frenología es una pseudociencia, esto hay que tener claro. No tiene ningún sustento científico en la actualidad. Viene de una palabra griega que fren quiere decir mente y logos significa el estudio. Básicamente es el estudio de la mente. Y esto arrancó en 1800 gracias a un médico que se llamaba Franz Joseph Gall, que era un médico austríaco que vivió entre 1758 y 1828. ¿Este? Era este señor de acá. Ok. Bueno, este señor empezó a ver a sus estudiantes y los más brillantes tenían los ojos como medio salidos para afuera. Ay, como el doc de Volver al Futuro. Como el doc de Volver al Futuro. Ahí está. Y eran los más brillantes que tenían esto. Entonces dijo, bueno, debe haber alguna parte del cerebro que en estas personas funciona mejor, funciona más eficientemente, que como funciona más eficientemente está más agrandada y hace que los ojos se vayan para afuera. Entonces dijo, bueno, hay partes del cerebro que sirven para determinadas cosas que en algunas personas están más agrandadas y empujan para afuera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto. Generan un bulto en el cráneo. Ok. Entonces, él empezó a decir que tocando esos bultos en el cráneo vos podés saber si una persona es más creativa que otra, si una persona tiene más tendencias homicidas que otra y un montón de cosas más. Gall identificó 27 bultos en el cerebro. Ah, míralo. 27 bultos en el cerebro, que había cosas como, ya te digo, tendencias violentas, creatividad, drama, un montón de áreas en el cerebro. Como Gall, además de palpar el cerebro, también coleccionaba cráneos, lo echaron, digamos, esto lo desarrollaba en Viena, lo echaron y él se fue a Francia, donde siguió desarrollando estos estudios. Pero ¿qué pasa? Primero, todos los frenólogos que había empezaron a abundar porque, claro, era muy fácil ser frenólogo. Te toca un poquito la cabeza, fíjate todas las áreas que hay en la cabeza para determinar. Empezó a haber abundancia de frenólogos y no se empezaron a poner de acuerdo entre ellos en cuántos bultos había para caracterizar a una persona. Eso en primer lugar. Llegó también, por ejemplo, a Estados Unidos la frenología, donde empezó a hacer una salida laboral bastante rápida. Bueno, voy, te toco la cabeza, te cobro un par de peniques
y te digo qué tenés que comer, qué tenés que hacer de tu vida, qué tenés que estudiar y un montón de cosas más. Empezó a ser un poco peligroso. Por supuesto que tuvo sus detractores, entre ellos un médico que se llamaba Oliver Wendell Holmes, que trabajaba en Harvard, y él dijo, si vos a mí venís y me tocas la cabeza y me decís cómo es mi cerebro, es lo mismo que si tocas una caja fuerte y me decís cuántos dólares tengo adentro. No se puede saber de esa manera. Entonces empezó a tener detractores, pero a la vez empezó a crecer demasiado. Obviamente, hoy sabemos que eso no es así, ¿sí? Gracias a los avances de la neurociencia, sabemos que no es así. Un punto importante de Gall es que antes se pensaba que los pensamientos y el alma, qué sé yo, estaban en el corazón antes de 1800. Y Gall lo que nos vino a decir es que el cerebro no es un órgano homogéneo, que hay distintas partes que se dedican a distintas cosas. Eso sí, fue un punto a favor, pero bueno, no producen ningún tipo de bulto en el cráneo palpable de ninguna manera. Cuando empezó a caer la frenología, justamente con el avance de las neurociencias, cuando se empezaron a descubrir zonas del cerebro que realizaban una determinada actividad que se sabía, como por ejemplo el área de Broca, que se ocupa del desarrollo del lenguaje, de cuando una persona habla. Si hay alguna persona que tiene una lesión en el área de Broca, yo sé que esto es un mate, pero no puedo decir la palabra, por ejemplo. Y eso no produce ningún tipo de bulto que salga para afuera. Entonces empezó a haber áreas especializadas, pero que no se pueden palpar. Así que hoy sabemos que no existe algo así como un bulto palpable en el cerebro que me haga decir cómo es tu cabeza. Pero sí existió en algún momento y sí nos sirvió para entender que el cerebro no es un órgano homogéneo. Me hace acordar la frenología, igual Sí. de realista, a el sombrero seleccionador de Harry Potter. Viste que te lo ponías más o en la menos. cabeza y te decía, vos sos inteligente, vos sos creativo, vos para acá, vos para allá. Es que era más o menos, porque era gente que iba quizá a los circos y empezaban a tocar las cabezas. Había una familia en Estados Unidos que uno iba a ser ministro de la iglesia y bueno, terminó como frenólogo, tocando cráneos por un par de centavos y diciéndote Claro. cómo tenías que hacer. Bueno, bien, menos mal que siempre tenemos la ciencia ahí poniendo su ojo Exacto. y diciendo, che, esto por ahí no es tan así como lo están diciendo, ¿no? No es nada así. Exactamente. Nada, nos vamos a Te estoy cebando un mate por la sección que sigue. nuestra Exactamente. última sección, matecito y ping-pong. Y hoy tenemos a quien participa es una amiga nuestra. Sí. ¿Querés presentarla vos? Quien participa es Lucía Ríos, que es periodista. Tiene junto a Quique Duplá un programa en FM La Tribu que se llama, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, nada, No, no importa no, cómo bueno. se llama. Tiene un programa en FM La Tribu junto a Quique Duplá de lunes a viernes a las 14 horas. Salgan al sol. Que se llama Salgan al Sol. Es una gran amiga, una gran periodista, Lucía Ríos, y le hicimos 3 preguntas. Sí. Le preguntamos algo que a nosotros nos gusta mucho saber, ¿quién es su científico o científica favorita? Exactamente. A ver qué nos dijo. contestó. Invitarme a participar del programa y la pregunta número 1, ¿quién es mi científico o científica preferida? No sé si tengo uno, pero lo quiero mucho a Luis Agote, que fue el que terminó como de instalar y de descubrir cómo hacer que las transfusiones de sangre sean seguras y con eso salvar infinidad de vidas. Eso a mí me vuelve la cabeza, como lo quiero mucho, te quiero Luis. Te quiero, La amamos, la amamos. Te quiero, Sí. Luis. Luis Contame. Agote, sí, Sí. Luis Agote fue quien desarrolló En realidad lo que desarrolló Luis Agote fue un método para conservar la sangre. Para conservar la sangre tenemos que evitar que se coagule. La sangre se coagula, entre otras cosas, por presencia de calcio, ¿sí? Entonces Luis Agote lo que hizo es mezclar la sangre con citrato de calcio, citrato de sodio, y ese citrato de sodio lo que hacía era reaccionar con el calcio y evitar que interaccione con la sangre. Entonces una sangre que tiene citrato de sodio no se coagula, permanece líquida. Entonces gracias a esto la sangre se pudo transportar de un lugar a otro para poder ser transfundida en una persona. El 9 de noviembre de 1914 se hizo la primera transfusión con justamente la sangre con citrato de sodio y es considerado el Día del Donante de Sangre, gracias a Luis Agote, que otro invento, me pongo de pie, argentino. ¿Sí? Porque tenemos el bypass de Favaloro, que bueno, todos vimos ayer el partido, por algo Favaloro hizo el bypass. Creo el bypass, por horario. claro. Luis Agote también con la donación de sangre.
de la mano de Argentina y de la mano de el bypass y de todo lo que nos ha llevado el partido de ayer. Le preguntamos a Lurri también, Lurri por Lurridos claramente, Sí. ¿con quién de las escalonetas se tomaría una cervecita, un bien. matecito, viste? A ver. Una cervecita. Escaloneta. Lisandro Martínez, porque sabe mucho de fútbol y quiero saber Sí. qué piensa de las cosas de fútbol que yo también sé. Y con Pablito de Mar, porque Gallina, porque River y porque esa sensibilidad me parece, y esa sabiduría me parece un combo maravilloso para explorar. Sí, Lo a queremos, favor. un matecito, sí, claro Yo que con sí. Licha también me tomaría una birrita, un matecito, lo que Sí, sea. es un copado, tiene pinta de copado. Y Pablo Aimar me gusta mucho la interacción que hace con Scaloni, porque lo ves a Scaloni duro, así que no expresa nada, y Pablo Aimar que se emociona un poco más. Y que nos ha dado grandes memes. Grandes stickers y grandes memes, por Dios, entre los dos. Por favor. Cerramos con ¿cuál es el alimento favorito? Pregunta que nosotras amamos y que se la hacemos a Todo el cuanta mundo. persona se nos cause. Exactamente. A ver. En este momento del frío en Buenos Aires, creo que el invento que más agradezco y que más uso y que más disfruto es el de las medias tipo nylon, de medias cancán, como diríamos las millennials, con peluchito adentro. No sé quién lo inventó, gracias. A favor, sí, de acuerdo con ella. Son unas medias que te pones que parece que no tenés nada y en realidad abajo tenés vienen como Una una estufa. frazada, básicamente. Banco mucho esas medias también y las uso muchísimo. Vos las recomendás mucho. Yo Muy las seguido las recomiendo, recomendás. Yo de la hecho. recomiendo, la media con peluche, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, nada, hemos llegado al final del programa. Solo nos queda el domingo la final del Mundial. Un poquito manija. Ya manija ni siquiera, puerta, estoy puerta. Ya, claro, traigan puertas que manijas sobran. Sí. Nada, y después de eso entramos en un pequeñísimo receso Pequeñísimo invernal. receso, exactamente. Nos vamos a estar reencontrando en agosto. Exacto. Con buenas noticias, esperamos. Esperemos que con buenas noticias Hablamos respecto mufa. sobre todo no vamos a decir qué, no vamos a decir qué buenas noticias esperamos, pero tienen que ver con el domingo. Pero tiene que ver con el domingo. Así que gracias por estos primeros programas y nos encontramos en agosto. Adiós.